Considera el siguiente contexto. Isabel pertenece a un equipo de atletismo y participa en la categoría juvenil B. Entre todas las atletas de su categoría, el recorrido de los datos correspondientes a sus masas es de 22. Ojo que nos están dando un dato, digamos que ya completo o ya calculado. El recorrido de los datos es de 22. Y el recorrido intercuartílico de los datos que corresponden a sus masas es de 6. Ok, nos están dando dos resultados. Por lo general uno busca eso, pero en este caso me están diciendo que el recorrido es de 22 y que el recorrido intercuartílico es de 6. Veamos a ver cuál es la pregunta. Si la atleta con menor masa tiene una masa de 33, ojo, menor masa es de 33. O sea, el de menor de todo el equipo es de 33. O sea, me acaban de dar el mínimo. ¿Cuál es la mayor masa en kilogramos que pueden tener una o varias atletas del equipo que participa en el juvenil B? Entonces, vean qué diferente a lo que usualmente hemos visto. Me dan a mí el resultado del recorrido. Por lo menos para esta pregunta el intercuartílico no participa. Me dan el recorrido, que es de 22, la menor masa, que es el mínimo, de 33. Entonces, ¿cuál es la mayor masa? ¿Cuál es aquí la lógica? Que si nosotros sabemos que el recorrido es igual al máximo menos el mínimo, y yo tengo que el recorrido es de 22, me dan la menor masa, que es el mínimo, que es de 33, y me preguntan por cuál es la mayor masa o cuál es el valor máximo. Entonces, es muy simple. ¿Cuál es el valor que tiene que ir aquí para que al resolverse esto me dé 22? O sea, esto termina siendo una ecuación, pero tal vez no hace falta complicarse tanto con las ecuaciones. Bueno, yo puse máximo, pude haberle puesto una X. Entonces, ¿cuál es el valor de X? ¿Cuál es el valor máximo? Para que con ese mínimo que yo tengo me dé el resultado de 22. Entonces, pueden hacerlo de muchas maneras. Pueden probar los valores de las opciones. Pueden hacerlo como una ecuación. Ustedes deciden cómo. Si yo lo hago como una ecuación, es agarrar este menos 33 y pasarlo al otro lado a sumar. Y eso me va a dar 55. Y listo. Pero si no les gustó eso, no, qué complicado eso de la ecuación o qué innecesario. Bueno, ahí se ponen a probar. Y cuando ustedes acomodan aquí el valor de 55, van a verificar que 55 menos 33 me da el recorrido de 22, que era el que nos habían dado. Entonces, ese es un caso muy particular donde teníamos que buscar alguno de los elementos de la fórmula, que en este caso era el valor máximo, que me lo pusieron como la mayor masa. Entonces, pues, esto era todo. Considera el siguiente contexto. Ok, estamos nuevamente en la situación de Isabel, que está en un equipo de atletismo y donde me da la información del recorrido, que es de 22, y el recorrido intercuartílico, que es de 6. Y tenemos que analizar lo siguiente. Si el primer cuartil es 40, entonces el tercer cuartil es 52. Si me estaban hablando del primer y del tercer cuartil, quiere decir que necesitamos al recorrido intercuartílico. El contexto me asegura a mí que el recorrido intercuartílico es de 6.
Por lo tanto, aquí dice, si el primer cuartil es 40, el tercero es 52. Se supone que la resta del tercero con el primero me tiene que dar el recorrido intercuartílico, que es 6. Ahí es donde nosotros vemos que eso es falso. Esto es lo correcto. Y esto es lo que se supone. Si el primero es 40, el tercero es 52. Falso. Porque 52 menos 40 me da 12. Y debe ser 6. Entonces, la primera es falsa. La segunda dice, existen al menos 2 atletas cuya diferencia de masas es de 28. ¿Y cómo hago yo para saber eso? Ok, aquí hay un dato interesante. Al principio nos decía que el recorrido de los datos es 22. ¿Qué es el recorrido de los datos? El recorrido, recuerden que es el valor máximo menos el valor mínimo. Si aquí me aseguran que el recorrido es de 22, significa que la resta del máximo menos el mínimo va a ser de 22, aunque yo no sepa los datos. Bueno, si ya ustedes vieron el ejercicio anterior, ya saben cuáles son esos datos. Pero aún sin saber eso, con solamente lo que aquí dice, si el recorrido es 22, quiere decir que el máximo menos el mínimo es 22. Por lo tanto, es imposible que suceda esto, que existan al menos 2 atletas cuya diferencia de las masas es de 28. Es imposible que existan 2 valores aquí, donde la diferencia sea 28, cuando la mayor diferencia que existe es de 22. Entonces, falso. Para eso tienen que dominar lo que es el recorrido, ¿verdad? Y no confundirlo con recorrido intercuartílico. Si ustedes ya tienen el recorrido, que es el máximo y el mínimo, ya van a tener la diferencia máxima que existe entre los datos de lo que se está analizando. Por lo tanto, aquí esa diferencia máxima era 22, por lo tanto era imposible que existan 2 atletas con una diferencia de 28. Ambas son falsas, por lo tanto, la pregunta siempre es, ¿cuáles son verdaderas? Ninguna es verdadera.